Aló, buenas noches. Si me pueden escuchar, por favor, tipen sí en el chat box. A ver, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Kelly Villanueva. Soy asesora de Education USA aquí en Lima, Perú. Y nosotros a lo largo del año vamos a traer a ustedes una variedad de conferencias virtuales como esta, donde vamos a presentar sobre distintos temas vinculados al proceso de postular a universidades en los Estados Unidos. Para que ustedes sepan, Education USA es un departamento, es parte de un departamento de Estado en los Estados Unidos. Nosotros somos parte de una red que hay 400 centros de asesoría en 170 países y esta red fue formada por el gobierno de los Estados Unidos para que alumnos como ustedes, sea en Perú o a nivel internacional, puedan acudir a un centro, hablar con expertos sobre el proceso de postular universidades americanas. Esta red promueve todas las universidades de los Estados Unidos. Damos información actual, comprensiva e imparcial. Entonces, en ninguno de nuestros centros nosotros te vamos a decir, solo trabajamos con estas 5 universidades. Nosotros siempre te vamos a dar información de todas las universidades acreditadas para sus carreras de interés. La agenda de hoy, nosotros hemos discutido sobre Education USA. Yo voy a hablar brevemente sobre los 5 pasos para postular a universidades americanas. El tema de hoy es cómo armar tu CV ganador para postular a universidades americanas. Entonces vamos a discutir a profundidad los componentes de un buen CV para postular a universidades en los Estados Unidos. También les vamos a presentar las redes sociales que tenemos en Education USA y cómo usar estas redes para poder contactar un asesor a nivel nacional. Y al final vamos a abrir un espacio para una ronda de preguntas. Quisiera comentarles que esta presentación es creada en inglés, es decir, todo el contenido es en inglés, pero ya que somos bilingüe en el centro, vamos a presentar todo en español. Para que ustedes consideren estudiar en los Estados Unidos, es súper importante saber que es requerido tener un nivel intermedio culminado o bien avanzado del idioma inglés. Perfecto. ¿Qué es Education USA? Bueno, ya expliqué sobre cómo nosotros pertenecemos a una red internacional y resalté que tenemos el respaldo del gobierno de Estados Unidos, pero quería explicar un poco más sobre los servicios que brindamos como centros y en particular porque muchos de los centros a nivel nacional están ubicados dentro del IPNA o IPNAS. El centro donde yo trabajo con mi colega Alejandro Beutis está ubicado en IPNA Miraflores, aquí en Lima. Nosotros brindamos servicios de asesoría personalizada, asesoría grupal. Nosotros ayudamos a jóvenes interesados en postular a universidades americanas con todo el proceso necesario para realizar estas postulaciones, que voy a explicar más a fondo en los siguientes slides. Nosotros también en el centro brindamos cursos de preparación. Aquí hay cursos de preparación para el TOEFL IBT que se ofrecen por 2 meses aquí en Miraflores. También los IPNAS son centros autorizados para rendir el examen TOEFL IBT o exámenes internacionales como el GRE, donde alumnos demuestran sus conocimientos y aptitudes para postular a universidades y programas de posgrado. El centro Education USA está directamente vinculado con el Centro de Traducción e Interpretación del IPNA. Entonces, todo alumno que quiere postular a una universidad americana debe mandar a traducir sus expedientes académicos. Y todo eso se puede realizar aquí en el IPNA de Miraflores.
Como les mencioné, nosotros como centro y como asesores, no solo trabajamos con una o dos universidades, nosotros representamos a más de 4.000 universidades acreditadas en los Estados Unidos. En pantalla ustedes ven a algunas de las universidades donde han ingresado nuestros alumnos y a la vez pueden ver las universidades más populares a las cuales la mayoría de nuestros alumnos postulan cada año. Una gran diferencia que es importante marcar es el término college versus university. En el Perú nosotros no tenemos el uso de college como universidad, más lo vemos cuando uno describe colegios. Sin embargo, en los Estados Unidos la palabra college es quizás lo más popular en el uso al describir universidades. Entonces, para que ustedes tengan una idea, si ustedes están en secundaria, postularían a Harvard College para realizar sus pregrados, obtener su bachiller. Pero si ustedes han terminado aquí en San Marcos o en Católica, quisieran realizar su maestría o doctorado, postularían a Harvard University. Estos términos no hay una diferencia aquí de calidad, simplemente hay una diferencia en la oferta de programa de estudios que se ofrece. Los 5 pasos que todo alumno que visita nuestro centro va a ser guiado y nosotros te vamos a explicar la importancia de cada paso. Son los siguientes, ¿no? El primer paso es investigar tus opciones. Hay miles de universidades, hay más de 700 programas de estudio y ustedes tienen que identificar, bueno, cuál es el mejor plan y programa para cada uno de ustedes y cuál es de cierta forma el plan de acción, ¿no? ¿Cómo voy a yo lograr presentarme a esa institución y tener éxito? Segundo paso es cómo podría yo financiar mi educación. Es cierto, hay becas, pero también hay muchos gastos. No todas las becas son completas, entonces cómo yo identifico becas, cómo yo identifico oportunidades para financiar mi educación a través de la universidad o bien averiguando de fuentes locales en mi país, como puede ser el Ministerio de Educación, la Comisión Fulbright, la ONU, entre otras. Completar tu solicitud. Postular a los Estados Unidos es muy diferente que postular a una universidad americana. Disculpe, peruana. Nosotros no tenemos exámenes de admisión en Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa garantía de que si obtengo un puntaje, me tienen que dar un vacante. Entonces, ustedes a lo largo de sus asesorías van a comprender todos los requisitos, los exámenes internacionales, los documentos traducidos, las cartas de recomendación, tus ensayos de motivación. En muchos casos hasta solicitan entrevistas a los candidatos para ciertos programas al momento de determinar quién es un buen candidato para nuestro programa de estudios. El paso número 4, es decir, la solicitud de la visa, es un paso que nosotros también asesoramos y te apoyamos aquí al revisar tus solicitudes antes de ir al consulado de los Estados Unidos aquí en Lima. Ningún alumno podría estudiar en los Estados Unidos si es que él o ella no tiene una visa F1 de estudiante para legalmente viajar a ese país. Entonces nosotros también asesoramos a nuestros alumnos para la obtención de la visa. Y finalmente, cada año antes de que ustedes viajen a sus universidades, también proveemos talleres de orientación cultural para que se preparen de la cultura que los espera ya y cuáles son las diferencias más marcadas y cómo puedo yo mejorar mi preparación para esta transición de Perú hacia los Estados Unidos. Entonces, para que tengan un vistazo de un cronograma, nosotros actualmente te recomendaríamos que visites un centro de asesoría para que identifiques cuáles son los requisitos para postular a sus programas, sean de pregrado o de posgrado. También te vamos a explicar cómo poder realizar una autoevaluación a través de un CV, que es el tema del día de hoy, cómo crear un CV ganador. Luego de tener esta información, nosotros te vamos a explicar
cómo comunicarte con universidades a través de correos, a través de llamadas, para presentarte de la mejor forma. A partir de mayo, ustedes ya podrían planificar su plan de estudio para los exámenes internacionales requeridos para cada uno de sus programas de interés. En junio y julio ya comenzarían a dar simulacros completos de los exámenes internacionales. Todo centro de asesoría tiene textos y tiene recursos para facilitar que ustedes rindan estos simulacros. En agosto comienzan muchos a dar su examen TOEFL, que como ya les mencioné, se ofrecen en todos los IPNAS como Lima Centro, San Miguel, La Molina y Miraflores. En septiembre pueden continuar con dar estos exámenes internacionales y muchos de los postulantes a maestría y doctorado en ese mes también consideran dar el GRE, examen de conocimiento para posgrado. En el mes de octubre pueden dar exámenes los jóvenes de secundaria para postular a pregrados en Estados Unidos y a la vez en ese momento ustedes pueden solicitar cartas de recomendación de sus profesores de colegio o catedráticos de la universidad o jefes y supervisores en su ámbito laboral. En noviembre nosotros ya estamos comenzando la redacción de sus ensayos de motivación. Es importante que identifiquen cuáles son las preguntas, cuáles son los estilos, cuáles son los límites de palabra, para que nosotros podamos revisar sus documentos que van a ser enviados allá. En diciembre ya con toda la información de los exámenes internacionales, ustedes finalizarían sus listas y ya saben a dónde van a postular y las fechas límites para poder cumplir con esos tiempos. Nosotros tenemos en Estados Unidos fechas de postulación que inician noviembre y luego continúan en diciembre y hasta enero, ¿no? Normalmente alumnos postulan con todos los requisitos entre estos meses y en abril a mayo reciben los resultados de los programas. Junio a julio reciben resultados de becas y los balances dentro de cada universidad. Y por lo tanto durante ese tiempo postulan a visas y entre agosto y septiembre ya inician sus años académicos en las universidades de los Estados Unidos. Aquí más que nada queremos darles un panorama de lo que te espera. Si es que tu deseo es postular a los Estados Unidos, definitivamente esto no es un proceso fácil, es un proceso que requiere tiempo, dedicación y obviamente la mejor orientación posible, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a iniciar esta información en nuestra serie de talleres con la explicación de cómo redactar un buen CV americano. Hoy vamos a hablar del proceso de postulación, que ya lo discutimos, y el rol de este CV americano. Como ya les mencioné, mi nombre es Kelly Villanueva. Yo pienso que realmente el primer paso, o acá lo hemos listado como el paso número 0, es comprender el propósito, understand the purpose. Un CV en el uso local, normalmente nosotros tenemos en mente que un CV es con la finalidad de postular a un empleo, ¿verdad? Muy rara vez he tenido un alumno mío de secundaria decir, bueno, yo tengo mi CV, ¿no? Porque la mayoría dicen, eso solo lo tengo que tener cuando soy un profesional. Sin embargo, para el proceso de postular a universidades americanas, el CV es increíblemente importante porque es la oportunidad para un alumno poder presentarse ante un comité de admisión, ante un futuro asesor de tesis, ante un futuro colega, que puede con ese documento dar un vistazo a tu vida profesional y académica y poder darte algunas sugerencias, ¿no? Sobre qué puedes reforzar o si bien estás apto para este proceso desde ya, ¿no? Entonces es súper importante entender que aparte del uso para buscar empleo, un CV tiene un rol muy importante para que ustedes se puedan presentar o marketear de la mejor forma a una institución americana. El primer paso para redactar un buen CV pienso que nace con la autoevaluación, ¿no? Nosotros en las charlas que damos con Alejandro o con mis otros colegas aquí en Lima, siempre hablamos de la importancia de medir tus fortalezas y tus debilidades.
Y en particular cuando nosotros asesoramos a nuestros alumnos en cómo crear un buen currículum, siempre resaltamos, ¿cuáles son tus fortalezas? Cuéntame de tus premios académicos, cuéntame de tu promedio ponderado. ¿Has hecho publicaciones? ¿Has hecho pasantías? Dime cómo tú te destacas en comparación a otros alumnos. ¿Qué tienes de especial? ¿No? Por ejemplo, tuve un alumno que hablaba 5 idiomas a un nivel intermedio avanzado, ¿no? Ese tipo de cualidades, ese tipo de características son importantes en comprender desde un inicio para poder armar y estructurar un currículum de la mejor forma. Ahora, algo importante también para destacar aquí es cuando tú creas un CV, tú tienes que pensar, lo que voy a producir va a ser en inglés, porque mi audiencia es en inglés, y pienso que un buen examen o buena evaluación es, si tú dices, yo me siento completamente cómodo en creando un CV en inglés, ¿no? El alumno que puede crear un CV en inglés puede pensar en inglés, por lo tanto está apto para proceder con esta postulación, versus el alumno que dice, yo no puedo redactar esto en inglés, yo no sé el vocabulario, me siento muy estresado, ¿no? Quizás ese alumno debería considerar que mejor tiene que reforzar su idioma antes de considerar este proceso de postular allá. Para resaltar, el primer paso de un CV, un buen CV, es poder identificar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y también yo pienso que podría sugerir que no hay nada mejor que mirar ejemplos que aparecen en los websites de las mismas universidades americanas. Muchos de ellos colocan de todos sus mejores catedráticos su currículum, o de alumnos actuales aparece su currículum, o si ustedes manejan LinkedIn, ahí también todos han colgado su currículum. Entonces, si tienes una idea de cómo es el formato de esa universidad y cómo luce un CV ganador, ya sabes, qué debería yo emular, ¿no? Algo que claramente ya es de un nivel de calidad altísimo y que ya tengo un modelo a seguir, ¿no? Eso también es muy importante para iniciar este proceso. Ahora, el siguiente paso de cómo armar un CV ganador para uso en Estados Unidos, en particular al postular a universidades americanas, es comprender las categorías, ¿no? En preparación para esta presentación hoy con ustedes, yo revisé las sugerencias de universidades como Notre Dame, la Universidad de California, Berkeley y la Universidad American en Washington, D.C. Y en particular, la Universidad de Notre Dame sugería las siguientes categorías. Primero que nada, en cuanto a formatos, un CV americano suele nunca ser documentado. Entonces, nosotros normalmente trabajamos con CVs de 2 hojas hasta máximo 4 hojas. No sería aceptable que un joven de secundaria, tenga un CV de 10 hojas, que eso no es normal. Lo normal para alguien joven puede ser un CV máximo de 1 a 2 hojas. Para un joven que está en la universidad puede ser 2 a 3 hojas. Alguien que ha culminado la universidad y tiene años de experiencia laboral, podría yo ver algo de 3 a 4 hojas. Pero realmente eso suele ser una persona con muchísimos años de experiencia laboral y mucha investigación. Lo normal para mí es 2 hojas. Ahora, ¿qué tipo de formato, qué tipo de categorías debería yo considerar colocar en mi CV? Bueno, primero que nada, el CV, como les mencioné, es una herramienta para marketear quién soy y cómo comunicarse conmigo. Entonces, primero tengo que colocar al inicio de mi CV mi información que puede permitir a la persona que lee mi CV saber cómo comunicarse conmigo. Todo ahí yo coloco mi nombre completo, mi domicilio, el número de mi teléfono y un correo electrónico. Resalto aquí la importancia de colocar uno y no varios. He tenido algunos alumnos que colocan ahí su nombre, su dirección, 3 celulares, 3 correos, y eso no es el propósito. La idea aquí siempre es less is more, menos es más. En cuanto al texto, la sugerencia es que máximo podría ser 11
11-point font, pero lo normal que he visto es 12-point font, ¿no? No quiero que ustedes digan, ya, Kelly dijo que mi CV no puede ser más de 4 hojas, todo lo voy a poner tamaño 5, ¿no? Tampoco necesitamos una lupa para leer tu CV. En realidad, estresa mucho a la gente, a mí me estresa, cuando ni con mis lentes puedo leer el texto del documento de alguien, ¿no? Entonces, siempre toma eso en consideración, cómo facilitar la forma de leer a la persona que está con tu documento en su mano. ¿Qué más podemos recomendar? Colocar sí o sí la información de tu educación. En Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, no hay un gran interés en tu primaria, entonces para postulantes a pregrado, coloco ahí toda mi información de secundaria. Para un postulante a maestría o doctorado, solo colocaría ahí la información de mi universidad. Ahora, si yo he realizado, aparte de mi bachiller, he realizado una maestría, he realizado un doctorado, he realizado un diplomado, eso todo debería mencionar bajo la categoría educación, ¿no? Y ahí yo coloco el nombre de mi universidad, la ciudad o el país donde está ubicada mi universidad y las fechas o los años en los cuales yo culminé esos estudios. Si desean, por ejemplo, por tesis, podrían escribir en una forma muy simple, ¿no?, el tema de la tesis o que ustedes se graduaron con tesis, ¿no? Lo que sigue en cuanto a las categorías y lo que les interesa a muchas universidades americanas es la experiencia que ustedes tienen con enseñanza. Entonces, yo he trabajado con jóvenes que aquí terminaron la universidad y eran asistentes de un catedrático o estaban encargados de ciertos laboratorios, entonces tú debes mencionar qué cursos he dictado, en qué instituciones, en qué fechas, y debería resumir quizás mis responsabilidades entre 1 a 3 puntos, ¿no? Siempre considera que cuando ustedes describen sus funciones, que en vez de usar la expresión I, ¿no?, yo, siempre deberían iniciar las descripciones con verbos. Para que tengan una idea, un alumno que enseñó en la Católica colocaría ahí en qué curso, en qué meses, iniciaría diciendo, taught students, qué nivel de curso era, cuántos alumnos eran, con cuánta frecuencia o cuántas horas era de su turno de enseñanza, ¿no? Eso es súper importante para considerar. Y en realidad, para la mayoría de programas de posgrado, yo diría para doctorado sí o sí, esta categoría es de suma importancia. Poder mencionar cuándo has enseñado o dictado cursos, sean en la universidad o para los jóvenes de secundaria, quizás talleres, ¿no?, que hayan ofrecido ustedes como trabajo social. Otras categorías de importancia son tu experiencia en investigación. Pienso que todos los postulantes de pregrado, es decir, de secundaria, no tienen mucha experiencia en investigación, entonces quizás esto es algo que pueden omitir, pero alguien que ha terminado su carrera universitaria en el Perú, lo normal es que lo hayan terminado con tesis, ¿no? Entonces, en cuanto a línea de investigación, podrías mencionar cuál fue el tema de tu tesis y si aparte de eso tú tienes un enfoque, un tema en particular que activamente estás desarrollando, estás investigando, sería muy importante resaltar mi research interests, los intereses de mi investigación para compartir en tu CV. Publicaciones son de suma importancia para postulantes, en particular al doctorado, pero si lo tienes publicado tu tesis a nivel de universidad, eso también es muy útil a mencionar siempre en una forma cronológica en qué has publicado y si no has sido el único autor, mencionar en qué documentos, en qué textos, en qué journals ha aparecido tu nombre. Eso también es muy importante. En cuanto a presentaciones, hemos visto que han habido jóvenes que son invitados a dar presentaciones en congresos, en foros universitarios. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo el día de hoy, una conferencia virtual
si yo deseo, lo podría colocar en mi currículum, ¿no? Y qué tipo de información debo proveer cuando menciono este tipo de presentación. Tengo que mencionar el tema de mi conversación o presentación, el nombre de la conferencia o del foro, del congreso, las fechas y dónde se realizó esto. Algo que ustedes van a tener que descubrir a lo largo de este proceso es que la información cronológica o la información de fechas y ubicaciones es súper importante porque tú vas a armar tu CV de una forma que es muy fácil de leer y no hay nada más fácil que ordenar tu información de orden cronológica. Premios y honores y becas. Estados Unidos a nosotros nos interesa bastante ver que un alumno ha sido altamente destacado y ha recibido premios en reconocimiento de su excelencia. Entonces, por ejemplo, ser un alumno becado en una universidad de Estados Unidos no es algo que nos da pena. Lo opuesto, nosotros estamos sumamente orgullosos de poder compartir con una universidad americana que yo fui un alumno becado, cómo se llamó la beca, cuántos años duró la beca, cuál fue la cantidad de dinero que gané por esta beca. Si ustedes han ganado premios de investigación o si han ganado medallas o trofeos de primer puesto, todo esto se debe listar en una categoría que se llama Awards and Honors. En cuanto a su servicio académico, si ustedes han pertenecido a grupos en el colegio o en la universidad, vinculado, por ejemplo, a representar el colegio, ser un delegado del colegio, de tu salón, formar parte de un comité, quizás el comité de ética de tu universidad, todo esto debe ser listado y de nuevo mencionar cuál fue el nombre del grupo, cuál fue tu rol, y más importante que nada, y no cuál fue la duración de tu participación en este grupo académico. Si ustedes pertenecen a organismos como por ejemplo Model United Nations o si pertenecen al colegio de abogados, de ingenieros, de todas estas membresías, especialmente si son membresías de un nivel alto a nivel nacional o internacional, es sumamente importante colocar tus membresías en tu CV americano. Un listado de tus skills y de tus idiomas extranjeros también es importante. No solamente es listar los idiomas, sino poder proveer al lector mayor información. Como por ejemplo yo pongo Spanish Native, porque mi idioma natal es español, English Native, porque mi nivel de inglés también es nativo, y French yo podía beginner en lo que es speaking y pondría intermediate en lo que es reading y writing, ¿no? Porque mi nivel de escritura y de lectura es mucho más alta. Si ustedes pueden certificar algo con un documento, por ejemplo, yo digo mi nivel de inglés es advanced y coloco en paréntesis mi TOEFL IBT, pues 120, completamente respaldo yo que domino ese idioma. Entonces es súper importante no solo listar los idiomas en orden de dominio máximo a mínimo, pero también explayar un poco más sobre en qué áreas son tus fortalezas, ¿no? Listening, speaking, reading y writing. Y si tienes un certificado que pueda demostrar como una constancia que ustedes han obtenido un cierto nivel en estos idiomas, mejor aún. Lo mismo que decimos para idiomas es lo mismo que vamos a decir para otros conocimientos tecnológicos. Tengo muchos jóvenes en secundaria que han tenido o tomado cursos de Excel Advanced o de, ¿cómo se llama? Adobe Advanced o de Photoshop. Estos certificados que ustedes hayan obtenido por cursos que han llevado en línea o en un instituto, esto también se puede incluir en tu CV, especialmente si tú crees que este conocimiento está vinculado con el currículum que ustedes van a ver en la universidad. Personas que, por ejemplo, estudian administración, hay ciertos softwares que son súper importantes que conozcan, ¿no? Entonces,
Si tú tienes ese dominio en la sección Skills y Languages, es la sección indicada para colocar esta información. Referencias. En realidad, las referencias no son requeridas para un postulante de secundaria. No es nada común ver eso, pero sí he visto la necesidad de colocar referencias a un nivel de posgrado, en particular a nivel doctorado. ¿Qué están buscando? Bueno, dos referencias, lo normal es una profesional y una académica, donde deben listar el nombre de la referencia, el puesto o el cargo de la persona, a qué institución pertenece y el teléfono y correo electrónico de contacto. Si ustedes están postulando a una maestría o doctorado, de preferencia sería que una referencia sea alguien que tiene el grado máximo, es decir, un grado de doctor, ¿no? O dentro de una empresa, la persona que tenga el cargo más high, ¿no? que realmente conozca de tu trabajo y que pueda hablar y explayar de cuáles son tus fortalezas. Aquí en pantalla aparecen otras categorías que podrías considerar. Resalto que aunque tenemos una lista de sugerencias, cada persona es un mundo, cada persona es distinta. Yo no podría, por ejemplo, colocar membresías profesionales, si es que yo no tengo membresías profesionales. Entonces, en vez de colocar esa categoría y dejarlo en blanco, yo lo rellenaría con otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, con internships, que son prácticas. Muchos de ustedes en la universidad han hecho prácticas, han hecho pasantías, y esto pueden colocarlo sin ningún problema en tu currículum. Otras categorías que puedes considerar es academic training, ¿no? Quizás ustedes actualmente han terminado sus estudios, pero se están actualizando, están en un curso, están en un diplomado. Puedes colocar ahí una sección del academic training que actualmente están realizando, y en la categoría o la sección de fechas puedes colocar ongoing, o desde enero hasta el presente. Y esto se puede incluir sin ningún problema. Otras cosas que hemos visto con frecuencia en currículums peruanos de los alumnos nuestros que postulan es, por ejemplo, vamos a ver, work submitted. En la sección de publicaciones, yo colocaría algo que ya fue aceptado y aparece o en la biblioteca de mi universidad o que aparece en un journal, pero si yo actualmente estoy presentando papers, quizás para revisión en un comité, yo puedo poner work in progress o work submitted y mencionar ahí la información de estos documentos. Si yo hago trabajo social, que en Estados Unidos es algo muy importante en cuanto a los postulantes de pregrado, es decir, los chicos que están terminando secundaria, ahí definitivamente listaría una comunicación de servicio social, ¿no? Y lo que hablamos de servicio social en los Estados Unidos no es, por ejemplo, una chocolatada a la cual asistí un día por una hora, realmente el servicio social, trabajo comunitario que estamos buscando para colocar en un CV americano, es algo que ustedes hacen constantemente. Es decir, en el trabajo visito un albergue de niñas en Chorrillos cada domingo, ofrezco 2 horas de enseñanza de inglés, y trabajo con niñas de 9 a 12 años, ¿no? Eso es algo que yo podría colocar en mi CV y es algo que la universidad destacaría como, wow, qué trabajo social en comparación de solo un evento de 1 hora. Entonces, para los chicos que están en secundaria, en particular para los chicos que tienen la fortuna de tener el programa IB, ustedes pueden colocar en la sección servicio comunitario todas esas horas que hacen para CAS. Pero para ustedes que están hoy con nosotros y no tuvieron ese tipo de programa en su colegio o universidad, les sugiero que esto es el momento de considerar cómo aportar a la comunidad, ya que esto es algo importante y muy considerado al momento de revisar la calidad de un CV que enviamos a los Estados Unidos. Entonces, eso serían las categorías que podemos incluir en nuestro CV. Ahora, algo que también es importante mencionar es que cómo organizamos el CV
Ya, ya sé las categorías, pero ¿cómo se organiza? Bueno, el día de hoy también en la presentación voy a hablar de cómo estos formatos varían dependiendo en tu objetivo y dependiendo en tus fortalezas. Entonces, ya continuando con el paso número 3, pienso que es sumamente importante que ustedes comprendan las diferencias entre un CV americano con un CV peruano. Solo para que sepan, yo viví toda mi vida en Estados Unidos, entonces yo solamente estaba expuesta a un resume, que es un resumen de todos mis logros académicos y profesionales en una hoja, que generalmente este es un documento que usamos para buscar empleo en los Estados Unidos. Un currículum suele ser un poco más largo, como les mencioné, 2 a 4 hojas, y ahí destacamos todos nuestros logros que ya he mencionado a las categorías. Ahora, algo que deben ustedes saber desde ahora es que hay ciertas características que yo aprecié en el CV peruano que definitivamente no son parte del CV americano y son las siguientes. En los Estados Unidos nosotros no mencionamos en ninguna sección nuestra edad o nuestra fecha de nacimiento. No mencionamos nuestro género, femenino o masculino. No menciono que estoy soltera, estoy casada, estoy divorciada. No menciono que soy latina, soy peruana. Y no menciono de dónde vengo. Eso es algo muy importante de destacar. Y si es que lo tienes en tu currículum peruano, genial. Quizás esto es parte del formato local, pero no es parte del formato en los Estados Unidos. En cuanto a tu estatus de inmigración, tampoco se menciona, yo soy un alumno con un visa de turista, yo soy un alumno con visa F1, eso no se menciona. Nosotros no colocamos fotos en nuestros currículums, no mencionamos a qué religión pertenecemos. Esto es algo importante. Y ahora, ¿por qué quizás ustedes se consultan, ¿no? Si esto es algo tan básico en nuestro sistema local, al momento de buscar empleo, ¿por qué es que allá no piden esto? Bueno, en Estados Unidos consideran que saber tu edad, saber tu orientación sexual, saber que eres casado, soltera o una foto tuya, estos datos nos permiten quizás a poder discriminar a alguien, ¿no? Porque tengo mayor información. Por ejemplo, quizás si yo sé que alguien es una persona casada o es una persona que tiene hijos, quizás yo no voy a querer entrevistar a esa persona. En vez estaría buscando a alguien soltero, ¿no? Entonces, este tipo de información no es requerida de un CV americano. Otras cosas que deberías considerar no incluir en tu CV, estos son basados en las sugerencias de la Universidad de California, Berkeley. Por ejemplo, la necesidad de mencionar tu dominio de un idioma, del idioma inglés, como un skill. Quizás ellos dicen que no es requerido. Yo pienso que cuando uno habla de un postulante internacional, sí es importante mencionar que what's your foreign language competency, ¿no? Quizás no como skill, pero sí o sí tu nivel de dominio del idioma. Otras cosas que no recomiendan es que coloquen su dirección internacional. Si es que ustedes son postulantes, vamos a decir, son peruanos americanos, no colocarían su domicilio peruano, sino colocarían su domicilio americano. Pero en el caso nuestro, nosotros podemos colocar nuestro domicilio en el Perú. Algo que deberías evitar incluir también o definitivamente verificar antes de enviar algo es errores gramaticales y de spelling. Esto es algo que yo voy a detallar en las siguientes slides, pero no hay nada más chistoso que leer un documento académico, algo tan importante como un CV, ¿no?, de un postulante a una universidad tan importante y darte cuenta que, wow, la mayor parte de ese documento fue traducido con Google Translate y está mal traducido. Entonces, definitivamente evitar eso. Ahora, si esto es lo que nosotros no incluimos en un currículum americano, entonces quizás la pregunta de ustedes es, bueno, ¿qué se incluye? Ya hemos mencionado algunas categorías, pero voy a resaltarlas aquí en ahora, ¿no? Información personal de cómo comunicarnos con ustedes. Si ustedes tienen websites, blogs, páginas de LinkedIn,
Son excelentes recursos que me van a dar mayor información sobre cada uno de ustedes. Entonces, esto definitivamente podrías colocar en tu currículum. Especialmente si yo soy un postulante, vamos a decir, a un programa de arte, a un programa de literatura, a un programa de fotografía, y yo tengo un website. Es importante que el comité pueda entrar a estos enlaces y saber y conocer más de mí y mi trabajo. Educación es súper importante destacar en el currículum americano. Como menciona aquí en el slide, es importante organizar mi educación basado del grado más alto que he obtenido. Puede ser una maestría, un diplomado, seguido por mi bachiller, ¿no? Y como les mencioné, información del colegio solo sería pertinente para un postulante de pregrado. Relevantes cursos que he tomado vinculado a la carrera a la cual postulo. Esto generalmente lo vemos en postulantes de maestrías y doctorados. Muchos de estos programas en los Estados Unidos requieren que el alumno demuestre que tiene cierto conocimiento, por ejemplo, de estadísticas o otros cursos que llamamos cursos fundamentales. Entonces, si tú ves en una página web de una universidad que requieren que el postulante tenga este conocimiento, lo pueden demostrar en tu CV. Mi experiencia laboral, bueno, obviamente, como hemos mencionado, experiencia laboral no solamente significa a un nivel profesional, también puede ser prácticas, puede ser experiencia de investigación, sea con proyectos que has hecho durante un verano, o con un catedrático, o en un laboratorio. Si ustedes tienen experiencia de liderazgo en clubes, o representando a su salón, o dirigiendo una delegación, todo esto son datos que deben ser compartidos. Y trabajo social, ¿no? Debe ser compartido. Y como ya mencionamos, skills, conocimientos, sea tecnológicos o de diversos idiomas. Solo para que sepan, chicos, vamos a responder todas las consultas que ustedes nos coloquen en el chat box al culminar de esta presentación. Continuando con la importancia de saber las diferencias entre un CV americano y un CV peruano, bueno, ¿por qué es importante saber esto? Porque no hay documento más exitoso, más perfecto que un documento que ustedes saben antes de redactar. Yo sé quién va a leer este documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la persona que actualmente tiene un CV de 20 hojas, un CV documentado, tú tienes que saber que en los Estados Unidos nosotros no vamos a leer 20 hojas. No. Normalmente dicen que una persona al revisar tus expedientes, al revisar tu currículum, quizás va a dedicar 1 minuto máximo a mirar el documento, ¿no? Y al momento que lo ve, dice, esto es fácil de leer, es práctico, es interesante, toda la información más atractiva está aquí al inicio, no tengo que indagar para esta información, no tengo que sacar una lupa. Entonces, si tú tienes que saber que tienes que facilitar al momento de redactar este documento, la facilidad de que una persona pueda leer y entender, resumir lo más importante de tu perfil, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, otra cosa que debes considerar es que las personas que van a leer tu CV varían. Entonces, si tú usas este CV para enviárselo a un catedrático de la Facultad de Mecatrónica de MIT, quizás puedes incluir más terminología que pertenece a tu programa de estudios, ¿no? Hemos tenido acá muchos alumnos ingenieros que usan términos que para mí son súper confusos, pero ellos me dicen, si tú eres de mi rama de estudio, esto es parte de tu vocabulario. Entonces digo, genial, pero si este CV no está yendo al catedrático, está yendo a un comité que va a evaluar, estas personas en los comités de pregrado, en los comités de posgrado, no necesariamente son expertos de cada rama. Entonces, si yo estoy presentando documentos sin muchos detalles, quizás usando muchas abreviaciones, tienes que considerar que el comité que lee tus documentos está compuesto de diferentes personas y primero tengo que averiguar
quiénes son esas personas para yo poder determinar qué tipo de lenguaje voy a usar. Nosotros normalmente aquí en la oficina guiamos a nuestros alumnos para producir CVs académicos para uso especialmente en comités, pero también quizás los mejoramos, los alteramos para que los alumnos lo presenten a catedráticos. Aquí en particular quieres destacar quizás tu nivel de investigación en ciertas áreas para poder demostrar a este catedrático, tu futuro asesor de tesis, que tú tienes un perfil y un background académico muy interesante que podría contribuir en un laboratorio o, por qué no, para que tú puedas apoyarle a él o a ella en sus futuros proyectos de investigación. Entonces, dependiendo en tu audiencia, tú siempre vas a modificar un poco el contenido de tu CV o el lenguaje de tu CV. Ahora, si tú estás considerando postular, vamos a ir a un empleo en Estados Unidos, el modelo de un CV de alguien que busca empleabilidad también varía bastante del CV de alguien que está buscando ingresar a una universidad de alto prestigio. Entonces, también ahí quizás lo que varía, chicos, es la orden. Mira, si yo estoy postulando a una universidad para regresar a la escuela, es decir, regresar a una universidad, voy a destacar mi información académica, mi educación. Pero si yo estoy buscando postular para un empleo y quizás yo tengo 20 años de experiencia laboral, yo voy a cambiar mi CV, el formato, y voy a iniciar con mis logros a nivel profesional. Ahora, paso número 4, ¿no? Poniendo toda esta información junta. Ya hice mi autoevaluación, entiendo perfectamente las categorías que puedo incluir en mi CV, ya sé las características, que se puede incluir, los detalles. Aquí en pantalla tenemos algunos ejemplos, ¿no? De CVs modernos de diferentes profesiones. Acá tenemos a la mano izquierda un CV de Thomas, a la mano derecha un CV de Casey. Como tú ves, ambos inician el CV con su nombre. Es increíblemente fácil de saber de quién estoy revisando su documento, ¿right? Ahí resalta en la mano izquierda cuál es su profesión. Esta persona ya terminó su carrera de estudios. Esta persona, porque ha reducido todo en una hojita, tiene todo ahí, quizás su formato es muy, muy artístico, pero igual ahí te da un resumen de quién es, dónde ha sido un trabajador, ¿no? En qué ciudades y qué niveles de puestos ha obtenido, dónde se ha formado académicamente y quizás sus subespecialidades. La mano izquierda también coloca sus skills y lo coloca de una forma muy interesante, muy visual, ¿no? Sus habilidades en diseño versus en otras categorías. Y también coloca a la mano izquierda final sus datos de contacto. Esto sería un CV apropiado para alguien que es de una carrera artística, quizás que está buscando empleabilidad en los Estados Unidos. Ahora, Casey Rivas quizás es un postulante de secundaria, ¿no? Y ahí nos coloca la información de sus últimos estudios de universidad y sus estudios de secundaria. Nos pone a la mano izquierda cómo poder comunicarnos con ella, no solamente por teléfono, sino tiene un website y usa sus redes sociales, que de hecho son muy profesionales y destacan su trabajo y sus logros. En su resumen About Me coloca, yo diría, bastante texto donde detalla quién es y lo que busca. Y también coloca ahí su experiencia laboral. Lo interesante de su experiencia laboral es que inicia con su puesto, que es lo más importante, seguido por el nombre de su empresa y las fechas en que trabajó. Y bajo esa descripción coloca 3 puntos, donde simplemente va a detallar con las estadísticas, las cifras, los números que tiene, cuáles fueron sus logros. Tú no tienes en un CV el espacio para colocar párrafos explicando información de lo que tú has realizado en una empresa. Como les mencioné, quizás tienen 1 minuto para mirar tu CV y tener una idea de esto va a ser fácil de leer o wow, esto va a requerir que me siente, saque mis lentes porque hay tanta información.
Entonces, resaltando el lema de esta presentación, en los Estados Unidos, less is more, menos es más. Ahora, esos fueron modelos de CV modernos, ¿no? Pero ahora lo que tenemos en pantalla es el modelo de un CV académico, algo normal. Iniciamos en la mano izquierda con el CV que presenta el nombre completo de la persona, su dirección, su teléfono y el correo más fácil y más profesional para poder yo, universidad o yo, catedrático, contactar a este alumno. Ella inicia este CV también con su información académica. Menciona ahí, el grado máximo que tuvo esta señorita fue una maestría y menciona en qué fue su maestría, ciencias políticas, y de qué institución. Menciona ahí cuál fue el enfoque de sus estudios. Por ejemplo, si tú estudiaste ciencias políticas, puede ser un énfasis en economía, en gobernabilidad, right? Ella menciona que hizo durante sus estudios un ciclo fuera del país, entonces que ella se fue a Italia para estudiar un ciclo en otra universidad. Mencionó también que en esta maestría realizó una tesis, y ahí coloca el título de la tesis, y quién fue su asesor. Si es que ustedes tienen asesores de alto renombre o de alto perfil, es el momento indicado de colocar el nombre de esta persona bajo la tesis. ¿Quién conoces más? Tu asesor. Y finalmente ella resalta ahí las notas que ella obtuvo al terminar su maestría. Lo mismo replica en el grado que sigue, que es su grado de bachiller. ¿Qué tipo de grado obtuve? ¿En qué? ¿Y dónde? Y detalla ahí cuál fue el énfasis de sus estudios, y detalla ahí quizás algunos de los cursos más relevantes a este nuevo programa al cual postula, y menciona ahí cuál fue su nota final. En el caso de esta postulante, también coloca su información de secundaria, aunque como ya les mencioné, esto no es algo obligatorio. Lo que sigue, ya que esta señorita está postulando un doctorado y sabe que publicaciones son altamente relevantes para este tipo de postulación, ella está colocando ahí qué publicaciones ha realizado, con quién fue la persona que junto a ella escribió quizás este artículo, este paper, y dónde actualmente fue publicado este documento, en qué journal, y especifica hasta en qué hojas. Fellowships y awards. Fellowships son como becas académicas y awards son premios. Entonces ahí destaca las becas que ella ha ganado, los premios que ha ganado, y esas becas, si fueron monetarias o de otro tipo, ¿con qué fin fueron esas becas? Ella menciona que ganó becas del gobierno alemán para intercambio, y ahí resalta para qué universidad y en qué año durante sus estudios superiores. Y menciona que ella en la Universidad Göttingen, de nuevo mi alemán no es perfecto, ella detalla que ganó una beca y fue otorgado por qué departamento. Lo que sigue son su participación en conferencias, en presentaciones, menciona el título de la presentación, quién organizó esta presentación, conferencia, en qué ciudad se dio y en qué año. Lo mismo lo replica para otra conferencia donde ella asistió o quién sabe presentó. Lo que sigue aquí es su experiencia profesional. Mira, nota que en la primera hoja y en la segunda hoja es súper fácil ver en cuanto a orden cronológica cuándo hizo qué, ¿no? Entonces para nosotros como readers esto nos simplifica la vida, porque yo sé cuándo fue sus últimos años en la universidad, cuándo fueron sus últimos años de empleo. No tengo que buscar en este documento, está ahí fácil, para que mis ojos puedan identificar esta información. Algo que yo use, que también sugiero para ustedes tienen que entender el poder de hacer algo oscurito, ¿no? Ella aquí usa el oscurito o bold para resaltar sus grados académicos y a la vez para resaltar sus puestos dentro de los lugares donde ella encontró empleo. Ella tuvo puestos como Research Assistant, investigadora, asistente de investigación,
Fue intern, fue practicante en la Embajada de Alemania y fue un freelance writer, es decir, fue alguien que escribió artículos gratuitos o sin contrato formal con una magazine en Alemania. Entonces, nota qué tan fácil es leer su CV y a la vez entender cuáles fueron los logros, cuál fue el conocimiento, cuál fue algo que destacó su participación o su aprendizaje en estos 3 puestos. Lo que sigue aquí para culminar con su currículum, que solo son 2 hojas, que es lo normal, son su conocimiento de idiomas. Esta señorita es nativo hablante de alemán. Inglés, tiene un inglés de 103, es decir, avanzado, y lo demuestra con TOEFL. Tiene un nivel intermedio alto de italiano, y ahí lo resalta con B2, y tiene un nivel intermedio básico de francés. Referencias, ella coloca ahí 2 referencias, alguien es de la Embajada de Alemania en Roma y la otra persona es un doctor dentro de su universidad, posiblemente la persona que hizo o sirvió como su asesor de tesis. Entonces, como verán, este es un currículum standard, no es muy artístico, pero sí es muy práctico, es muy fácil de leer y en ningún lado hemos visto que ella ha escrito párrafos y párrafos de información. Entonces, para concluir con la presentación de hoy, ustedes ya saben la importancia de hacer una autoevaluación, entender las categorías de un currículum americano, las características, conocer tu audiencia, pero ahora para concluir, la importancia de buscar advice, ¿no? Buscar alguien que ustedes respeten, que pueden leer tu CV y darte sugerencias de cómo se puede modificar. Nosotros como asesores en el Centro Education USA aquí en el IPNA o a nivel internacional podemos leer estos CVs académicos sin ningún problema. Te podemos proveer a través de nuestras redes sociales links para modelos de diferentes universidades para que ustedes tengan guías en este proceso y podemos revisar y darte pautas. Pero también pueden acercarse a sus profesores de inglés, del colegio, de la universidad, de su centro de estudios y por qué no buscar el apoyo de un traductor oficial, ¿no? El IPNA trabaja con un centro de traducción fenomenal. Entonces, en el caso que tú estés buscando a alguien que te pueda traducir el documento a un nivel perfecto, no puedes pagar para ese servicio. Pero te puedo decir que en los años que vengo asesorando, nunca he tenido a alguien, puede ser un joven de secundaria, un chico con una maestría, una señorita con un doctorado, que me haya presentado un CV perfecto, especialmente para un proceso de postular a los Estados Unidos. Tenían excelentes CVs para una audiencia peruana, pero resalto que la audiencia de ustedes, si es que quieren estudiar en los Estados Unidos, es completamente distinta. Entonces tenemos que hacer modificaciones para que nuestros documentos sean bien recibidos en los Estados Unidos. Para ya finalizar, quisiera resaltar que un CV nunca está completo, es decir, nunca está terminado. Justo el día de hoy, cuando conversaba con mi colega Alejandro de esta presentación, yo le decía, yo la última vez que actualicé mi CV creo que fue en enero de 2016. Ya estamos en el 2017 y he hecho distintas cositas que tengo que actualizar porque uno siempre tiene que actualizar este documento. Y para actualizarlo bien es súper importante siempre anotar esas fechas, guardar esos diplomas para que sus mentes y sus memorias sean muy buenas. Algo que les va a ayudar bastante a llegar a un mercado, a una audiencia mayor, es considerar crear un LinkedIn page. LinkedIn es como el Facebook profesional, ¿no? Si yo estoy buscando, estoy recibiendo postulaciones de diferentes alumnos a nivel mundial y tengo una alumna que me parece muy interesante su perfil, lo normal es que yo lo googlee en Facebook o en LinkedIn y revise qué documentos aparecen ahí. Si aparece su CV más actualizado, si aparecen ahí comentarios de otras personas que lo han empleado, o de sus catedráticos, ¿no? Esos premios, las organizaciones a las cuales él o ella es miembro. Todo esto es algo súper importante
Entonces, para una futura presentación este año, de hecho que vamos a conversar con ustedes de LinkedIn o en nuestras redes sociales, vamos a compartir muchos videos que les pueden explicar cómo armar un profile en LinkedIn de una forma muy simple. Entonces, con eso les quisiera agradecer por unirse a nuestra transmisión el día de hoy. Esta presentación ha sido grabada. Lo vamos a compartir en Education USA Perú Facebook, en el canal de YouTube, que es Education USA Perú, y en nuestro Twitter. Nosotros con Alejandro manejamos las redes sociales a nivel nacional de Education USA y siempre estamos buscando ideas y sugerencias de distintos temas que son de su interés y que pueden ser muy útiles para sus procesos de postulación. Entonces, con eso ahora voy a iniciar a revisar aquí algunos de los comentarios que nos han dejado, quizás para responder algunas preguntas sobre los temas que hemos discutido el día de hoy. La pregunta más reciente viene de Paola y es sobre si puedes tener asesoría virtual. Alejandro creo que también está en este chat, entonces nosotros te vamos a dirigir a nuestras redes sociales para que nos proporciones tu correo electrónico, los horarios para poder contactarnos contigo. Definitivamente se puede proveer a alumnos interesados asesoría virtual a través de Skype. Gracias por tu consulta. Vamos a ver, tenemos a Marco Ramírez. Marco nos consulta que este video sea subido al YouTube. Claro, Marco, todos los videos, las conferencias que realizamos en esta plataforma siempre los subimos a Education USA Perú YouTube, y de hecho que Alejandro va a compartir el día de hoy con ustedes los enlaces para que puedan encontrar nuestros canales. George nos hace la consulta: ¿qué sugerencia para los periodos de desempleo? Buena consulta. En Estados Unidos realmente no se van a fijar mucho en tus años de desempleo, más se van a enfocar en tus años de empleo. Entonces lo que tú debes considerar es, bien, estoy incluyendo aquí mi información académica y estoy incluyendo aquí mi información profesional. Quizás en el periodo de desempleo yo estaba tomando un diplomado a tiempo completo o estaba viajando a otro país, ahí puedes rellenar esa información con otras cositas que estabas haciendo. Vamos a ver otras consultas. George, ¿el CV puede ir con foto o sin foto? Como ya mencionamos, los CVs americanos no incluyen fotos para poder reducir el chance de discriminar a un postulante con otro postulante. Octavio creo que nos hizo varias consultas. Octavio nos dice si necesito que cada una de las actividades extracurriculares, como ser delegado de un salón, el representante de alguna actividad, sea certificado. Es una muy buena consulta. Como les mencioné, los CVs americanos no suelen ser documentados como son los CVs en nuestro país, por lo tanto se pueden realizar y hacer de una forma de 2 hojas o 4 hojas. Entonces, aunque ustedes hayan hecho una actividad y nunca hayan recibido un certificado o una constancia, lo pueden colocar en su CV sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede? Si yo postulo a una universidad americana, la universidad americana cree en un sistema que se llama el código de honor. Entonces, en teoría, no me van a pedir 20,000 documentos que respalden que yo haya ganado primer premio en ese concurso de spelling. No van a pedirme eso. Pero si yo menciono ahí que yo obtuve una maestría en Harvard, un doctorado en Oxford, y yo no puedo presentar documentos académicos que certifiquen algo tan big, tan importante, ahí hay un problema. Los únicos documentos que son obligatoriamente documentos que tienen que ser certificados a través del envío de información a la universidad, es decir, el envío de documentos en físico, son los documentos académicos. Aparte de ello, también el envío de los reportes de nota, del examen TOEFL, del examen SAT, del examen GRE,
esos son los documentos que sí o sí tienen que ser validados por las universidades donde estudiaron ustedes o por las empresas que crearon esos exámenes. Pero tu trabajo social en Piura, por ejemplo, a raíz de estos huaicos, no tiene que ser documentado con una constancia del Estado, por ejemplo. Y con eso creo que llegamos ya al final de las consultas. Veo que hay aquí una consulta de George que dice los cursos que realizó durante Summer Schools, ¿dónde van o no se ponen? Bueno, Summer Schools, es decir, cuando el año académico aquí ya termina y ustedes deciden tomar o avanzar con cursos extras, a eso lo pueden colocar en la categoría educación adicional, ¿no? Entonces ahí puedes colocar estos cursos extras que han realizado. ¿Ok? Bueno, listo. Les agradezco mucho a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Si no hemos podido responder a una pregunta que tienen ahorita o quizás tienen más preguntas, les invito a compartir con nosotros tus consultas en Facebook a través de nuestro Messenger. Nosotros con Alejandro siempre estamos en Facebook y nosotros respondemos sus consultas en los horarios que trabajamos, que es ahora desde las 9:30 hasta las 7 de la noche. Entonces, también les agradecemos si nos pueden enviar comentarios de siguientes temas de su interés para poder tomarlos en consideración al momento de decidir los futuros temas de conferencias virtuales. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan muy buenas noches. En 48 horas o menos vamos a compartir esta grabación en nuestros canales de YouTube y a la vez en Facebook y en Twitter. Muy buenas noches.